Les invito a que me acompañen, mis hermanos, a Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Nuestro pasaje de hoy, o nuestro mensaje de hoy, se titula Prepárate para recibir al Rey anunciado. Es de nuestra serie El Salvador Jesús llegó. Mis hermanos, este pasaje en particular, vamos a ver cómo fue el anuncio de la venida del Señor Jesucristo, cómo fue el anuncio de su nacimiento. Y es algo increíble porque si lo vemos un poquito de manera histórica, es un anuncio que se da alrededor de 900 años antes de Cristo, de 800 años, perdón. Imaginemos cómo es anunciado un rey cuyo reino sería eterno y tarda 800 años en llegar este rey. Y no solamente tarda 800 años, sino además hay un lapso de silencio después de algunos reyes, unos buenos, unos no tan buenos, que se divide el reino entre el reino del norte, el reino del sur, Israel, Judá. Y en medio de todo esto Dios levanta profetas y después hay 400 años de silencio. Este es el contexto en donde después de 400 años Dios decide enviar al ángel Gabriel con un varón, con un sacerdote y decirle: tú vas a ser el papá del heraldo del rey. De tu casa va a salir aquel que va a anunciar, que va a preparar el camino para que venga el Mesías. 400 años esperando esta respuesta de Dios. Después de esto, pasan 6 meses y ahora el ángel Gabriel es enviado con María, una jovencita, una señorita, una doncella, una virgen, que según los estudiosos, según los expertos, tenía alrededor entre 15 y 17 años. Una jovencita. Culturalmente esto era normal, esto era aceptable. Ahorita decimos 15 años, Samara tiene esa edad, apenas va a cumplir 17 años. Pero culturalmente en esta época era normal que una jovencita ya estuviera lista para el matrimonio, que fuera presentada, que los padres se pusieran de acuerdo para que entonces se concertara un compromiso y después de esto una boda. Y en este contexto es que vamos a recibir o vamos a leer acerca de cómo fue anunciado el nacimiento de Jesús. Pensemos un poquito en lo contemporáneo. ¿Quién de ustedes ya quiere que acabe el año? Ok, bueno, imaginemos si nosotros solo por 365 días ya esperamos que acabe un año. Muchos porque tal vez pasamos un tiempo difícil en el trabajo. Mi caso, por ejemplo, mi jefe acaba de renunciar y teníamos 3 meses con jefe, después de otros 3 meses no tuvimos jefe. Miren, la circunstancia que sea. Dice uno: ay, Señor, pues ya que acabe este año para que empiece el otro y que sea lo que tú quieras. Pero, por otra parte, viene algo muy bueno. Muchos de nosotros, el próximo viernes, salimos de vacaciones, ¿no? Ahí, ¿por qué se ríen? Porque es algo bueno, es algo padre. Nos ganamos un buen descanso después de un buen tiempo de estar trabajando. En el caso de los judíos, hace rato yo mencionaba, están esperando un rey, están esperando un Mesías, están esperando un Salvador. Porque lo que ha pasado durante los últimos 600 años, 700 años, no ha sido lo que ellos esperaban. Están siendo oprimidos por un pueblo que se llama Roma, que si ellos querían, les quitaban sus casas, les quitaban sus tierras, les quitaban sus posesiones. Y en ese contexto, casarte significa que tus hijos podían ser esclavos. Por lo tanto, que venga un rey, que venga aquel de la casa de David, que ha sido anunciado y que además va a ser un libertador, políticamente hablando, económicamente hablando, territorialmente hablando, es algo muy bueno. Y no sé ustedes, pero para mí esta última semana que pasó, sabiendo que faltaban 2 semanas para que llegaran las vacaciones, fue complicado. No me espero cómo va a ser la levantada la próxima semana, pero anhelo que llegue el viernes. Y es algo tan sencillo, tan efímero, que en enero otra vez tengo que ir a trabajar. Pero cuando venga el rey, cuando venga el Mesías esperado, es algo totalmente diferente. Vamos a la lectura de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, y dice así:
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Podemos identificar la primera parte del texto como un saludo, pero no es un saludo cualquiera, miren. Yo por lo menos veo tres partes en este saludo. Por una parte, el contexto que nos da Lucas es, ella estaba comprometida. ¿Qué significaba que fuera comprometida? Para los judíos, la tradición de la boda en los tiempos del Señor Jesucristo era que los papás se ponían de acuerdo para ver con quién se casaba su hija. Veámoslo en este contexto. Yo, si soy un judío de hace 2000 años, mi promedio de vida tal vez no pase de los 40 años. Ya 40 años puede ser viejito. 45, 50 difícilmente llegaban. Por lo que quieran, salud, medios de medicina, lo que ustedes quieran. Pero en este contexto, si estamos hablando de que era comprometida a una edad muy temprana, significa que tiene una buena probabilidad de quedar con un buen marido, con un buen sustento y además tener hijos. Recordemos que las promesas de Dios para el pueblo de Israel eran por lo menos estas tres. Una, ser de bendición a las naciones. 2, tener tierra. 3, tener descendencia. Por lo tanto, era muy normal, era muy común pensar que una jovencita que ya entraba en la etapa fértil, es decir, en la adolescencia, pudiera casarse, porque podía contribuir a cumplir las promesas de Dios. Por lo tanto, si José tradicionalmente se nos dice que no era tan joven, que era más bien alguien entre los 20 y 30, miren, ese no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es que había un compromiso de por medio, en donde primero los padres iban, escogían al marido o escogían a la doncella y decían: este es mi hijo, esta es tu hija, se van a casar, por lo tanto vamos a firmar un contrato y vamos a decir: ¿cuánto me vas a dar de dote por mi hija? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para que tu hijo en este año, porque era un año lo que duraba el compromiso, se ponga de acuerdo para de qué va a vivir, dónde van a vivir, por lo tanto, si es capaz o no de sostener a una familia? Y en este paréntesis de tiempo, resulta que llega el ángel y le dice a María: Dios quiere hacer algo contigo. Y lo interesante es que, así como era importante observar que era comprometida, era importante observar también en ese contexto que nos da Lucas, iba a casarse con alguien de la familia de David. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes me acompañan a 2 Samuel 7, del 12 al 16, hay una promesa hecha a David alrededor de 950 años antes de Cristo, en donde David está pronto a querer construir un templo. Ya conquistó la tierra prometida en su mayoría, ya dominó a sus enemigos, todo está en orden, digámoslo así. Y dice dice David: ¿cómo es posible que yo viva en un templo, que yo viva en un palacio, y mi Dios no tenga un templo? Vive en una tienda. Junta recursos, junta todo lo necesario para construir un templo, y ya que está todo listo para construir, Dios le dice: tú eres un hombre sanguinario, tú eres un hombre que por tu contexto no te permito que me construyas un templo. Pero
voy a permitir que uno de tu casa, Salomón, sí me construya este templo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita como parte de las promesas de Dios. Cuando tus días se cumplan y reposas con tus padres, versículo 12, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual será de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Tienes un compromiso con alguien que se puede cumplir la promesa hecha hace 900 años. Y resulta que se te aparece un ángel y te dice, salve, hola. Y lo que le dice, les decía que por lo menos tres aspectos bien específicos. Una, muy favorecida. Cuando estamos hablando de la palabra favorecida, en esta parte del Nuevo Testamento, la raíz es charis o gracia. Cuando le dice, salve, gracia en ti. Tú eres un recipiente de algo muy especial de parte de Dios. Recordemos, María era una jovencita, probablemente una adolescente. Si nos vamos al contexto cultural, ¿qué había hecho María digno de recibir el favor de Dios? Ni los que tenemos la oportunidad de servir hemos hecho nada para ganar el favor de Dios. Es pura gracia que estamos aquí sirviendo. No tienen ni idea cómo me sudaban las manos antes de subir aquí. Cómo me temblaban las rodillas para poder pararme aquí para compartir la palabra. Pero mis hermanos, es gracia. No son mis capacidades. No es lo que es que Dios me dio los dos. No. Cuando Dios se acerca a ti, cuando Dios se presenta delante de ti porque quiere hacer algo con tu vida, es pura gracia. El contexto de María no daba peso para decir, claro, María era la que tenía que ser. No, nada. Si alguien tenía las tablas, las credenciales para decir, por supuesto, es obvio que escogiera a Zacarías, un sacerdote que tenía toda su vida sirviendo en el templo y que además había sido escogido, había sido seleccionado para poder entrar al lugar santísimo y después de eso dar la bendición al pueblo en el tiempo de la Pascua. ¿Y qué creen? Zacarías, cuando le dicen, vas a ser el padre de Juan, no cree, duda, y Dios le dice, pues ahora no vas a poder hablar hasta que nazca Juan. Aquel que tenía todo el conocimiento, todas las tablas, toda la experiencia para decir, claro, esta es la voluntad de Dios, resulta que duda, no le cree a Dios. María es recipiente de gracia. Y si esto te hace ruido es porque todos aquellos que hemos recibido la salvación por parte de Dios, somos exactamente eso, recipientes de la gracia de Dios, porque Dios quiso presentarse ante nosotros y mostrarse. No lo merecemos. Y si se tratara de lo que hemos hecho, al contrario, merecemos que se aleje de nosotros, más bien merecemos ser desechados de su presencia. Pero es pura gracia por la que Dios se acerca a nosotros. Y todavía encima de esto, le dice a María, el Señor está contigo. ¿Qué peso podría tener para un judío saber que Dios estaba con él? Acompáñame un poquito, por favor, a Éxodo 33, versos del 13 al 16. El contexto de este pasaje es Moisés sacando al pueblo de Egipto y en medio del desierto con un pueblo terco, pecaminoso, respondón, que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no haya salido de ellos. Moisés le dice a Dios, dame dirección y muéstrame que estás conmigo, porque si tú no estás conmigo no voy. Dice Éxodo 33, 13 al 16, ahora pues,
si he hallado gracia ante tus ojos. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo, responde Dios, y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? La presencia de Dios es evidencia de su gracia. Es la evidencia de que era su pueblo, la evidencia de que están dentro de su voluntad. Lo hermoso del día de hoy es que la iglesia se puede identificar con esto. Una, porque por gracia se nos ha presentado nuestro Salvador. Por gracia hemos sido salvados del pecado, hemos sido salvados de la muerte eterna. Pero además de esto, la evidencia de esta gracia es que según lo que estudiamos hace algunas semanas en Efesios 1, al ser recipientes de esta gracia, al rendir nuestra vida delante de Dios, Dios nos da un mismo Dios, Dios nos da un Padre, nos da un mismo Espíritu, que es su Espíritu Santo y permanece con nosotros hasta la venida de Cristo. La evidencia más grande de la gracia de Dios en nuestras vidas es su Espíritu Santo. Si para un judío significaba, estoy dentro de la voluntad de Dios, puedo descansar en que no es humano lo que estoy haciendo, para nosotros como iglesia al día de hoy, debería ser el mismo descanso que el Dios mismo, que el Espíritu Santo habita en nosotros por gracia. ¿Por qué es importante esto? Mira, yo no sé en qué circunstancia vengas esta mañana. Hemos cantado acerca de la gracia, la misericordia de Dios, acerca de cómo en Él encontramos descanso. Cómo hay gente enferma por la que podemos orar, cómo podemos descansar. Porque mis hermanos, así como yo ahorita estoy perdiendo otra vez un jefe, yo no sé si tú estés perdiendo tu trabajo. Yo no sé si las cosas en casa están mal. Yo no sé si tu matrimonio se está destruyendo. No sé en qué circunstancia vengas el día de hoy. Lo que sí sé es que si tú has sido recipiente de la gracia de Cristo y que ahora eres salvo, entonces Dios está contigo y entonces puedes tener paz en medio de cualquier circunstancia. No por nosotros, porque Dios está ahí presente. Y todavía encima de esto, le dice en el saludo, bendita eres tú entre las mujeres. Cuando está diciendo bendita no es que sea algo más allá que cualquier otra mujer. Pongámonos en contexto. Si estamos hablando de que la promesa del Mesías, del que viene de la casa de David, fue dada 900 años atrás, tienen 900 años las mujeres del pueblo de Israel esperando que una tenga el Salvador. Que una, de por medio de ella, nazca el Salvador. Y después de 400 años de silencio, Dios se presenta ante María y le dice, oye, Dios quiere hacer algo muy especial contigo. ¡Qué bendición! Y sabes una cosa, la iglesia de Dios el día de hoy puede vivir esta misma realidad. Si nos ponemos si lo equiparamos a lo que pasa el día de hoy, ¿gozamos de la gracia de Dios? Amén. ¿Gozamos de su presencia? Por supuesto, tenemos su Espíritu Santo. ¿Sabemos que somos escogidos por Dios para su honra y su gloria? También. Efesios 1 lo dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta de eso? Oye, pero es que yo no he ido al seminario. Ah, pues es que Roberto te está discipulando. ¿Cuántas veces no nos ha dado testimonio Roberto de que si alguien se para aquí, no es porque lo merezca? Y lo segundo, si tú estás el día de hoy aquí sentado, te sabes salvo por la gracia de Dios, prepárate, porque Dios también te está preparando para algo diferente. ¿En qué medida? No lo sé. No soy profeta ni pastor.
lo que sí te puedo decir es que tiene las mismas características, o Dios te está dando las mismas características que primero Lucas nos está dando como contexto para María, para hacer algo con ella. ¿Eres salvo? ¿Gozas de la presencia de Dios? Eres bendecida o eres bendecido. Después del saludo, el ángel le da el anuncio a María. Versos del 29 al 33 dice: ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El ángel le dice: mira, no temas. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si tú te preguntas por qué debería tener temor María, vamos a ponerlo otra vez en contexto. En los tiempos del Señor Jesucristo todavía estaban bajo la ley mosaica. Una persona que era descubierta por haber tenido relaciones fuera de tiempo o fuera del matrimonio, merecía ser apedreado. Después se modificó un poco la ley debido al yugo de los romanos, debido a otras circunstancias, donde podía ser azotado públicamente. Pero si alguien tenía razones para tener miedo de lo que le pudiera pasar por seguir la voluntad de Dios, era María. Porque en este contexto ella estaba apartada, estaba comprometida. Era público que ella no podía darse a ningún hombre, no podía ceder ante ninguna tentación, porque ella ya estaba apartada para José. Por lo tanto, era muy notorio si ella pecaba. ¿Y saben qué? Toma mucho sentido entonces lo que pasa con José cuando el ángel le anuncia que el niño era de Dios. Recordemos lo que pasa con José en este contexto, Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesús, voy a leerlo desde el 19, perdón. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciar públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María, su mujer, o como su mujer. Humanamente hablando, podrías pensar: qué buena onda de José. Oye, qué considerado. La única razón por la que María no debía ser apedreada es porque hubiera concebido en contra de su voluntad, o por un abuso o por una violación. En ese contexto, la ley todavía decía: denle chance. Ni ella ni el bebé tienen la culpa. Si José la deja en secreto, la gente, ¿qué pensaría? Claro, fue culpa de José. No matemos a María. Pero Dios no necesita tu ayuda ni la mía. Si Dios tiene un plan, ese plan es perfecto. Y si Dios ha demostrado que hemos hallado gracia delante de Él, también Dios se proveerá de los medios necesarios para hacer su obra completa y perfecta a pesar de nuestros temores. ¿Estás convencido que lo que está pasando en tu vida es obra de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Dios está contigo, entonces descansa en Él. La vida del cristiano nadie dijo que iba a ser bonita y libre de problemas. Hay veces que nosotros mismos decimos: no puedo hablar de Dios en mi trabajo porque está prohibido. Y yo sé por qué lo digo. Se supone que yo delante de mis médicos no puedo hablar nada religioso. Pero si el médico me pregunta, voy a contestarle. ¿Para qué pregunta? Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en circunstancias en donde, jóvenes,
el índice de suicidios ahorita con adolescentes, con jóvenes, cada vez incrementa más. ¿Nunca te has topado con alguien que ves desanimado, que ves triste? Que si le preguntas te dice, es que mis papás se están divorciando, es que nadie me quiere, estoy feo, estoy gordo, serie de calificativos que creen que eso es su identidad. Cuando no entienden que si encuentran, que si Dios les está mostrando gracia y se rinden delante de Él, entonces su identidad no es cómo te ves, es que puedes ser hijo de Dios. Y eso pasa en el trabajo, pasa en la casa, pasa con la familia. No es por mí, es por lo que Dios me está mostrando, es por lo que yo puedo mostrarle a otro de quién es Dios. Y tampoco es por mí, es porque Dios te quiere utilizar. ¿Da miedo? Sí, a veces da miedo. ¿Te pueden criticar? Te pueden criticar. ¿Te pueden dejar de hablar? Claro. ¿Te puede rechazar la familia? Desde luego. Pero más terrible es que por falta de fe, que por no rendir su vida a Dios, Dios le diga, no puedes entrar a mi presencia porque no me perteneces. Y tú estuviste ahí junto a Él, pudiendo compartirle. Lo que vivimos en este mundo es un instante en la eternidad. Pero si tú buscas la voluntad de Dios, si a pesar de tus temores reconoces que eres recipiente de su gracia, que Dios está contigo y que por lo tanto eres bendecido, vas a querer compartirlo a otros. Mira, si nos quedáramos en que Jesús es Dios, el Mesías prometido, Emmanuel, según lo que se le dijo a José, es Dios con nosotros, es aquel que es incomparable, es aquel que es irresistible, es aquel que es Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios con nosotros. Solo por eso merece ser adorado. Pero según lo que se le dice a José, Él vino a salvar a su pueblo. Si Dios te está bendiciendo, si Dios está contigo, si Dios te está escogiendo, no es para que te lo calles. Y si tú dices, tengo años viniendo a la iglesia, Sacvé, esto me lo sé de memoria, pero lo vives, es tu realidad día con día. Y no te estoy cuestionando si vas en el camión y predicas, te paras de la cama, sales a la calle, al primero que te encuentras le evangelizas. No. Lo que te estoy preguntando es, en medio de tu vida cotidiana, ¿reconoces que Dios, que Cristo es tu Señor? ¿O solo es una historia que pasó en la Navidad? Porque entonces tiene sentido que si vienen problemas, te derrumbas. Que si vienen pruebas, te quedas en tu casa deprimido. Y mira, todos tenemos circunstancias, todos, que nos abruman. Pero si somos conscientes de que Dios está ahí en medio de esa circunstancia, entonces podemos seguir adelante. Por gracia, por fe. Y lo más importante, Dios ofrece salvación eterna, vida eterna. Lo que pasa en este instante, lo que pasa en este mundo, en esta vida, va a terminar. Pero lo que está prometiendo el profeta Samuel y que fue prometido 900 años antes a través de Isaías es que el rey eterno se va a presentar y el rey eterno viene a salvar y quiere ser rey de tu vida. Si nos quedáramos solamente en el rey prometido a los judíos, es digno de alabanza. Pero si lo vemos a la luz del Evangelio, vámonos a los pasajes que muchos de nosotros conocemos. Juan 3, 16 y 17, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros
creemos esta verdad, entonces no es solamente el rey de los judíos, es nuestro rey. Y es digno de compartir, es digno de proclamar, es digno de que lo anunciemos, así como el ángel se presentó. No te estoy diciendo que tú seas un ángel, pero somos llenos de gracia. Dios está con nosotros y somos bendecidos porque podemos compartirlo. Algo interesante es que cuando dice, será llamado Hijo del Altísimo, tenemos que tomar en cuenta esto. Oye, pero es que ¿por qué la necesidad de un Salvador? Porque según lo que dice Romanos 8:12, el pecado entró al mundo por un hombre, que fue Adán. Y fue necesario que otro hombre, Dios encarnado en la persona de Jesucristo, ahora sin nacer con ese pecado que vamos heredando de Adán, ahora nazca y se ha llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué significaba ser Hijo del Altísimo? Significaba, digamos que la traducción literal para los hebreos era como si en una calca fuera puesto quién es Dios en la persona de Jesucristo. Pero para el judío no hay similares. Decir que era Hijo del Altísimo significaba que es Dios mismo. Y Jesús es Dios mismo. Porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice antes, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Jesús mismo es Dios. Y cuando estamos proclamando que Él es el Rey, significa que puede ser tu Rey y mi Rey. Y cualquiera que se rinda delante de Él puede ser llamado también su pueblo. Así que, como el pecado entró por Adán, ahora por Cristo hay salvación. Él vino a salvar a su pueblo, pero vino también a salvar a todo aquel que en Él cree. Y si tú tienes duda de lo que estoy hablando, acércate a un servidor, acércate al pastor para que sigamos platicando de esto. Y si lo entendiste, compártelo esta Navidad. Continuando con el relato, o continuando con lo que estamos estudiando el día de hoy, la respuesta de María es impresionante, nos debería llenar de gozo. Porque según el versículo 34 al 38, María le dice al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Miren, lo hermoso de esta pregunta es que no es duda. Es auténtica, es una forma auténtica de preguntarle, yo te creo, nada más platícame cómo. La diferencia con Zacarías es, no, ¿cómo crees? Si yo ya estoy viejo y mi esposa también. Con María la diferencia es, ok, ¿cómo va a pasar? Explícamelo. Y lo hermoso de esto es que puede aplicar a tu vida el día de hoy. No importa la circunstancia que esté, si acaba de morir un familiar, si tu bebé está enfermo, si tu familiar está enfermo, si tu vida diaria no es lo que tú esperabas, si tu trabajo no es lo que esperabas, porque Dios está ahí. Es obra de Dios que todo siga adelante. No te estoy diciendo que se va a resolver como tú quieras, sino te estoy diciendo que porque Dios está ahí, puedes encontrar una paz que el mundo no entiende. Y esa es una promesa que como iglesia podemos tener. No se trata de mis fuerzas, sino que así como María preguntó, ok, Señor, ¿cómo? Pregúntale lo mismo al Señor. Señor, tengo años pidiendo por un hijo. Señor, tengo años pidiendo por la salvación de mi familia. Señor, tengo años pidiéndote porque se resuelva lo de mi trabajo. Señor, tengo años pidiéndote. Si está dentro de su voluntad, va a ser su obra. Va a ser obra de Dios, no tuya. Y la evidencia que le da el ángel le dice, ¿te acuerdas de Elizabeth, tu prima? La que llamaban estéril. Ahora tiene 6 meses de embarazo. Y no estoy diciendo que ahora vamos a tener la iglesia llena de bebés, por favor. Pero si Dios quiere, puede pasar. Si Dios quiere, va a haber sanidad. Si Dios quiere, va a haber abundancia. Y no es lo más importante. Lo importante es que si Dios quiere, puede ser el rey de cualquiera que se acerque.
porque ninguna cosa, según el versículo 37, será imposible para Dios. Y lo hermoso de la respuesta de María es eso. Señor, sí es cierto. Aquí está tu sierva. No es mi obra. No son mis credenciales. No son mis fuerzas. Es tu obra. Es tu Hijo el que viene. Es el Rey. Es el Salvador. Y puede ser el Rey y el Salvador de cualquiera que se acerca. ¿Tenemos problemas? Claro. La diferencia de la iglesia es que según Romanos capítulo 5, ¿hay problemas? Claro. Romanos capítulo 5, versículos del 1 en adelante dice, si hemos sido, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, tenemos la salvación, la vida eterna, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. No hay vida libre de problemas. No hay vida libre de circunstancias. Eso nos espera en la eternidad. Y lo esperamos, lo anhelamos. Que venga Cristo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y esa paciencia es esperar en Él. En la paciencia, carácter probado. ¿Por qué? Porque si puedo sostenerme de pie delante de los problemas, delante de las transgresiones, por favor, Elizabeth decía, me gozo en el Señor porque Dios ha quitado mi afrenta de que me llamaran estéril, ahora voy a tener un bebé. Pero si puedes sostenerte, no es por tus fuerzas. El carácter probado es porque a pesar de las circunstancias, soy sostenido por Dios. Y el carácter probado produce esperanza. La esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, somos recipientes de su gracia. Dios está con nosotros. Somos bendecidos. Y ¿sabes una cosa? Si nos quiere usar, Señor, aquí está tu siervo. Que se haga tu voluntad. El Mesías, el Rey esperado, ya viene. Y te digo una cosa, ya nació, ya murió como el Salvador del mundo en la cruz, ofreció redención eterna al derramar su sangre. Y ahora esperamos que el Rey venga, pero como Rey de reyes, Señor de señores, donde toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que venga. Y mientras viene, Señor, tú eres el Rey, que se haga tu voluntad. Oremos, iglesia. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.